Es un tema realmente vergonzoso. Estamos hablando de un genocidio. Desgraciadamente estamos acostumbrados a ser víctimas y no victimarios. El ejército decía, es que nosotros no los matamos. La comunidad que ya estaba dentro de la plaza, la comunidad lagunera, y la comunidad dice, no, fue el ejército. Entonces se repartían la culpa. No entras al mestizaje, no inviertes tu dinero aquí, lo ahorras y lo mandas a Estados Unidos o a China. No quieres aprender el idioma, no profesas la religión que sigue imperando aquí en nuestro país. Eso generó realmente envidia entre la comunidad, entre el pueblo lagunero. No era una choza, lo que tenían, no era una chocita, era toda una sociedad económica establecida. Hubo quien no quiso problemas, digo, ahí están, entren y los sacaban. Los aventaban de los edificios. Hubo quien dijo, pásenle, escóndanse. También hubo personas que dijo, ¿por qué está pasando esto? Somos comunidad. Y los escondieron. Hay anécdotas de que veían unos niños pateando la cabeza de un chino como si fuera una pelota. Y cómo los aventaban del casino de Laguna, bueno, del banco chino de este lado, hacia la calle desde el segundo piso. Es la noche de Reja, donde el conocimiento está, de risas y prácticas. Cada tema te atrapará, es la noche de Reja. Cada invitado, una nueva historia encontrarás. Hola mis queridos, ¿qué tal? Muy buenas noches o días, depende de dónde nos estés viendo y a qué hora nos estés viendo. Te mando un gran abrazo, yo soy Reyham y quiero darte la bienvenida a este podcast que hoy precisamente estamos iniciando, y en este mes de mayo particularmente hay muchas cosas que conmemorar, que celebrar, que festejar, y quiero que tú y yo seamos parte de todo esto. Quiero invitarte para que me sigas en todas mis redes sociales, por favor, dale like, dale seguir. Ahí estamos subiendo continuamente contenido para ti, para que te puedas divertir y que juntos podamos aprender. Yo siempre lo he dicho, aprender lo que tú sabes y aplicarlo a lo que yo sé, entonces ya sé más que tú. En la vida siempre tendremos la oportunidad de estar creciendo y retroalimentándonos continuamente, así que vamos a hacerlo. Búscame en YouTube también y sígueme, dale follow y ponnos aquí, activa la campanita que va a aparecer aquí debajo de tu pantalla para que juntos podamos estar compartiendo contenido. No te olvides también compartirlo con tus familiares, con tus amigos y con quien quieras compartir del chisme de lo que hoy vamos a hablar, porque se va a poner buenísimo. Yo no quiero empezar sin antes poder platicar contigo de algo bien importante. Fíjate que hay dos formas de aprender. Y yo creo que en la vida tenemos que estar listos siempre para aprender. Hay dos formas de hacerlo. Una de ellas es a través de los principios. Y la segunda es a través de la experiencia. A través de estos medios podemos aprender. Uno con dolor y el otro de la manera más noble. Tú eliges cómo es que quieres aprender las lecciones en tu vida. Si me preguntas a mí, yo creo que lo mejor sería empezar a investigar, a leer un poquito, a conocer, meternos por ahí a investigar, para que entonces con las experiencias ajenas, tú y yo podamos aprender de ellos y podamos decidir qué sí queremos, qué no queremos. ¿Cómo lo vivieron? ¿Cómo lo sintieron? ¿Cómo lo percibieron? Para que entonces yo pueda decir, ok, entonces yo no voy a cometer los mismos errores, a mí no me va a pasar exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque estoy aprendiendo a través de los principios. La otra forma de aprender es a través de la experiencia. Si hasta parece chiste, pero todo mundo hemos aprendido lecciones a través de eso. Desde que estábamos en casa, mamá sacaba la chancla. No entendió, ahí le va, para que no lo vuelva a repetir. Y hasta lo hace con sílabas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a través de la experiencia o a través de estas situaciones se nos queda marcada la enseñanza que se nos quiere dar. ¿Te acuerdas cuando te dijeron, no salgas tan tarde de la casa porque luego hay accidentes? Pero hasta que estábamos en el hospital y hubiera hecho caso. Es que si tan solo hubiera prestado atención. Qué bueno que aprendiste. Qué lástima que fue a través del dolor. Pero bueno, ojalá y hayamos aprendido la lección. Todo esto te lo comento porque el día de hoy tengo un temazazazo que compartir contigo. Tiene que ver con la historia de la comarca lagunera. Hoy estamos
transmitiendo desde un restaurante que es uno de mis favoritos aquí en la comarca. Es nada más y nada menos que Tacos Rigos, o el Imposible como les conocíamos. Uy, una delicia para que tú vengas a cenar con toda tu familia y puedas participar de una buena charla, una buena cena y, ¿por qué no?, de buenos momentos. Aquí en Torreón, Coahuila, sucedió un acontecimiento hace muchos años atrás. Muchos años atrás. Pero no se habla mucho de esto. Pero de repente, incluso hay quienes lo quieren callar. Hace algunos años, 2, 3 años atrás, si mal no recuerdo, nuestro presidente de la República también vino, hizo un acto donde ofreció disculpas a toda una comunidad por estos acontecimientos. Estoy hablando nada más y nada menos que de la matanza de los chinos que hubo allá por el año de 1911 y precisamente en un mes de mayo. Por eso yo no quería dejar pasar la oportunidad de poderlo platicar aquí y que juntos nos pudiéramos enterar y pudiéramos aprender de este acto para que no volvamos a cometer los mismos errores. Así que bueno, pues a disfrutar de una buena charla, a disfrutar de una buena cena en un lugar delicioso. Por aquí nos van a estar trayendo el servicio, vamos a comer juntos. ¿Tú qué estás haciendo? ¿Ya estás cenando también con nosotros? Bueno, pues buen provecho para todos. Vamos a comenzar. Y antes que nada, quiero presentarte a mi invitado del día de hoy, que es el que me va a informar y me va a platicar de todo lo que estamos comentándote, platicando. Y es nada más y nada menos que mi querido doctor Abraham Torres Álvarez. Él es médico especialista, él es cronista e historiador. Él es publicado en medios locales y nacionales de una manera profesional. Y estábamos platicando, déjame decírtelo, en X ocasión. Y él me decía, oye, ¿tú te enteraste de lo que sucedió aquí precisamente en Torreón en el año? Y empieza a decirme, ¿y todo por qué, Doc? ¿Por qué me dices esto? Por tu color chino y tus ojos rasgados. ¿Cómo supo, dijo? ¿Cómo supo? Si tengo tatuado pollo a la naranja aquí en mis brazos. Pero bueno, de esto y mucho más nos va a platicar mi querido doctor Abraham Torres. ¿Cómo estás? Buenas noches y gracias por la invitación. Recuerdo precisamente al conocer tu apellido, te dije, tu apellido es chino, y tú me dijiste, sí, tú eres el primero que le atinas a que es chino. Le dije, "Shh, cállate, porque aquí sí. los... No. Sí, Rey, fíjate que este mes de mayo, estamos en Torreón, Sí. Hablemos de Torreón, de la comarca lagunera. Este mes de mayo se debe de recordar como aniversario luctuoso la matanza de chinos que se efectuó precisamente en 1911. Fue un hecho lamentable que pocos se acuerdan en la historia regional y en la historia nacional. Yo no recuerdo que se me enseñó eso en la primaria, en la secundaria, ni en la preparatoria. Que cabe mencionar que tú no eres de aquí. Bueno, ya eres adoptado de la comarca. Claro, bueno, nací en otros rumbos del país, Pero yo soy veracruzano. Por eso quizá de repente esto que sí debería haber tenido un impacto nacional y no lo sabíamos hasta que de repente empezamos a investigar, ¿no? sí, claro, estos son prácticamente peculiaridades de la historia regional. Sí. Dudo que personas que no les guste el tema lo conozcan en latitudes como en Yucatán o en Tijuana. Incluso mucha gente en la comarca no conoce el tema, Sí. porque es un tema realmente vergonzoso. Estamos hablando de un genocidio, lo cual desgraciadamente estamos acostumbrados a ser víctimas y no victimarios. Hablemos de esto ampliamente, estoy a tu disposición. Gracias. Y bueno, pues vamos a empezar platicando pues desde el principio. Esto acontece en el año de 1911. Sí. Mira, vamos a poner un contexto para que haya un poquito más de conocimiento para quien no está relacionado. Vale. Ok. Hablemos de 1911. Sí. Bien, la Revolución Mexicana estalla con la promulgación del Plan de San Luis por Francisco I. Madero, otro coahuilense, al que si quieres a posterior hablamos. Sí. El 20 de noviembre de 1910. Ok. Bueno, la matanza de chinos se da entre el 13 y el 16 de mayo de 1911, o sea, Ok. 6 meses después De de que que empieza. iniciara el movimiento armado. Toma en cuenta que si la matanza terminó alrededor del 16 de mayo, el 26 de mayo del mismo 1911 parte hacia Francia en el barco Ipiranga Porfirio Díaz. Ahí culmina la revolución como tal, en derrocar al dictador. Hay otros trasfondos que no vamos a entrar en eso, pero la primera etapa de la revolución duró 6 meses. Ok. Entonces, el contexto es que el país estaba en guerra y nuestra zona comarca donde se gesta la revolución, en San Pedro de las Colonias, ocurre esta matanza de chinos, en lo que se conoce como la primera etapa
o la primera impulsión o invasión de un ejército revolucionario a Torreón, o más bien a la comarca lagunera, porque empezaron enfrentándose por el lado de Gómez Palacio. Gracias, mi querida. Gracias. Sí, cuéntame. ¿Qué mejor que una bebida? Los 40 grados centígrados aquí en la Y comarca. es que dicen que las pelas con pan son menos. Con coca también. Hablar de este tema, bueno, sí, propio, gracias. Delicioso. Bueno, entonces el contexto es que el país estaba en guerra, tenía 6 meses en conflictos. Sí, Y estábamos en el punto neurálgico de las batallas. ok. Entra un ejército revolucionario a la comarca lagunera, específicamente el ejército antirreeleccionista o el ejército maderista, Ok. que era lo más fuerte. Ahí todavía no se sumaban las diferentes, Sí, los los diferentes movimientos, Ajá. el orozquismo, el villismo, todavía ni siquiera nacía la división del norte. Entonces, entra el ejército maderista, incipiente ejército maderista, a Torreón. Obviamente hubo una resistencia, hubo una batalla, pero irresponsablemente el encargado de la plaza, el general Lonjero, que era el comandante del ejército federal, Sí. comete la irresponsabilidad de huir, salir de noche y dejar la plaza desprotegida. Ándale. Eso coadyuvó a la masacre. Te voy a decir por qué. ¿Por qué? Si él huyó, él se fue. Bueno, en ámbitos bélicos la cosa no es así. Tú te rindes, Claro. presentas tu rendición, entregas la plaza y ofreces facultades a los que se quedan, a tu ejército que está rendido y al ejército que viene. Claro. Son normas bélicas, por así decirlo. A él le vale, toma su ejército, se va de madrugada. Se enteran los revolucionarios que ya estaban en la periferia, Gómez Palacio, Lerdo, etcétera. Entran, toman la ciudad y ahí empieza la caos. A ver, entendiendo todo este movimiento y que particularmente era un movimiento interno, o sea, era algo de los mexicanos contra un imperio, contra una ¿cómo podemos llamar? Una presión que estábamos viviendo en el país. Claro. Pero ¿y los chinos qué? Pues, Bueno, ahí te va. ¿en qué momento se integran en la historia? ¿Cómo llegan a acomodarse también aquí en esta... La comarca lagunera es la segunda zona comercial de importancia en el norte de México. Y eso es un orgullo porque la comarca lagunera tiene muy pocos años. Sí. Estamos hablando de 1911, la comarca lagunera tenía 20 y tantos años. Sí. Y era una ciudad pequeña, era prácticamente el primer cuadro de la ciudad de Torreón. Pero Ya existía Gómez y Lerdo, pero era un pequeño. estratégico nacional. Claro, pero sobre todo por la influencia y la llegada del ferrocarril, Claro. ya que el ferrocarril es la población de los chinos. ¿Qué tienen que ver los chinos? Bueno, los chinos están presentes en México desde las travesías de la nao de China de 1535, etcétera, etcétera, que llegaban a Mazatlán, a Manzanillo, a Acapulco. Por la guerra. Entonces, las diásporas chinas han existido desde entonces, pero la diáspora china que involucra a nuestros chinos laguneros, ejemplos en Torreón, son diásporas de alrededor de 1975, en el que llegan ellos con contratos a realizar todas las vías férreas del norte de México y sur de Estados Unidos. Por eso te encuentras a la comunidad china basta en Torreón para esas fechas. Pero evidentemente y desgraciadamente venían huyendo de guerras de su enorme nación. Claro. Obviamente hay cosas que no se pueden negar y que genéticamente lo vienes cargando. Y es que China o los chinos, como buenos comerciantes, como personas trabajadoras, pues obviamente se destacan también en esta nueva zona o en este nuevo modo de vida que encuentran en México, en nuestro país. Y esto lo hablo por la multiplicación que empezó a haber y la bonanza que empezaron a tener aquí en nuestra zona. Claro, mira, si bien la comunidad china de Torreón no era la más extensa, sí era la más influyente. Había chinos en Mazatlán, había chinos en Mexicali, había chinos en Veracruz, en la Ciudad de México. Ok. Digo, claro, que tú eres chino descendiente. Sí, Mi querido Reyham, ese camp no es inglés, es chino. Aclarando. Bueno, entonces había una comunidad grande, bien estructurada en la comarca lagunera y muy trabajadora. Ok. ¿Verdad? E incluso tenían lo que se conocía como la Unión Fraternal China, Sí. que era como una red de apoyo para atraer hermanos chinos de forma segura y moverlos de comunidad en comunidad y que cada que llegaran a las diferentes comunidades encontraran trabajo, encontraran bienestar, etc. Obviamente, como en todas las sociedades, había estratos.
no todos los chinos eran banqueros, pero tampoco todos los chinos eran hortelanos. Claro. ¿Verdad? Era una comunidad bastante... Bien balanceada. Sí, bastante balanceada, exactamente. Ok. Y bueno, llega el momento en el cual este dictador huye, dice, bueno, si tienen tele, ahí se ven, con permisito, yo no tengo nada que ver en esto, aunque todo la razón de ser era él, y deja desprotegido a toda una comunidad, incluyendo a los chinos. ¿Por qué por qué la hazaña en contra de ellos particular? Bueno, el que huyó fue el general Longuero y luego el dictador era Porfirio Díaz. Sí, sí, Ahí sí. no, para no desviar. Sí, bueno, perdón. ¿por qué la hazaña contra ellos? Ellos era una comunidad bien establecida en donde había presencia de restaurantes, había presencia de lavanderías, había presencia de hoteles, tenían un banco. Ok. O sea, eran tan influyentes como para tener un banco, o sea, resguardar y prestarte dinero. Tenían acciones en la compañía ferrocarrilera china, tenían grandes extensiones de tierra y eran grandes trabajadores para las hortalizas, ¿verdad? Entonces era una comunidad muy próspera y tú sabes que cuando progresas muchas veces generas envidia. Y la envidia se acentuaba porque el chino era hermético. O sea, yo chino en ese entonces no era tan común que se mezclara y entrara al mestizaje propio de nuestra nación ya de 500 años de herencia, por así decirlo. Entonces el chino no quería aprender el español, seguía vestido a su usanza, a lo cual dices tú, qué intolerantes. Si tú lo ves ahorita, pues tienen derecho, ¿no? Que hablen su idioma, que se vistan como quieran, que ejerzan su religión, que ahorren, que no me den dinero, tienen derecho a lo que sea, pero en ese entonces se veía como un punto negativo. No entras al mestizaje, no inviertes tu dinero aquí, lo ahorras y lo mandas a Estados Unidos o a China, no quieres aprender el idioma, no profesas la religión que sigue imperando aquí en nuestro país. Eso generó realmente envidia entre la comunidad general, entre el pueblo lagunero, que cabe señalar que el lagunero se formó de zacatecanos, potosinos, duranguenses y otras etnias, chivaneses, palestinos, españoles, ingleses, alemanes, etc. Y también que había mucha envidia respecto, el chino es muy próspero. Ok. Entonces te empoderas y dices, bueno, pues vamos contra estos que están dominando o que son los que están poblando aquí o pues simplemente los que no me caen. Así fue. Así fue. Wow. Así empieza como tal la intolerancia, o sea, ese miedo a lo diferente y que ese diferente tenga dinero y que ese diferente sea próspero. Pues estamos hablando que, o sea, porque quiero poner una base, quiero poner un cimiento en todo esto. Incluso no se habla precisamente porque todo tiene que ver con un tema de complejo de inferioridad, como habita mucho en nuestra región de Latinoamérica, siempre sentirnos inferiores a otras naciones, otros lugares. Es fuertísimo esto de lo que estamos hablando. Ahí tendríamos que hacer un análisis ya, un perfil social. Sin embargo, lo que sí está comprobado es la intolerancia, el miedo a lo diferente. Es lo que te ha llevado a catástrofes de este tipo. Intolerancia religiosa, guerra. Intolerancia social y política, guerra. Entonces, eso pasó con los chinos. Así de sencillo, no le busques más. Dicen por ahí que lo que no nos conviene lo callamos, ¿verdad? O sea, no se habla de lo que no queremos, de nuestras vergüenzas o de nuestras carencias, de eso no hablamos. Esa es la razón por la cual este tema no es tan abordado. Este tema es vergonzoso, porque como te dije desde un principio, desgraciadamente estamos acostumbrados a ser víctimas, más no victimarios. Entonces, no es un tema para presumir de decir, ¿sabes qué? En el inicio de la revolución, el ejército maderista, el ejército que representaba la libertad del paladín de la democracia, eliminar toda la dictadura de Porfirio Díaz, ¿qué hizo? Hizo todo lo contrario a lo que enarbolaban. Se presentó de forma intolerante y ejecutó 303 chinos en 3-4 días. 303 chinos. Es la cifra oficial hasta este momento de 2024. ¿Se sabe cuál fue el detonante o quién fue el que cuando se vieron ya en esta situación volteó a ver al chino y dijo a este me... Cuando se hubo un juicio, hubo obviamente versiones.
El ejército maderista, poco estructurado, déjame recalcar, el único jefe que entró como tal a tomar Torreón es otro lagunero, malamente famoso, Benjamín Argumedo, oriundo de la hacienda del Gatuño, aquí en lo que viene siendo Congregación Hidalgo en Matamoros de la Laguna, Coahuila. Benjamín Argumedo es famoso en los corridos de cadetes de Linares y en un corrido de él, a esta película de Antonio Aguilar, en donde la película no se parece nada a la realidad de este personaje. Él era entonces coronel de caballería del ejército maderista. Él era el único mando medio que llevaba a cabo el liderazgo de ese ejército que entró a manera de turba. El ejército decía, es que nosotros no los matamos. La comunidad que ya estaba dentro de la plaza, la comunidad lagunera, los mató. Y la comunidad dice, no, fue el ejército. Entonces se repartían la culpa. ¿Cuál detonante fue? A río revuelto, ganancia de pescadores. Empieza una toma armada y violenta de una ciudad. Pues no creas que piden permiso, ¿eh? No. O sea, roban, saquean, violan. Y es la oportunidad perfecta de vengarnos de quien nos cae mal y de robarle al que me cae mal y de enriquecerme, porque yo no me puedo enriquecer de los que tienen trabajo. Hay que decir que desde diferentes azoteas de sus edificios recibieron al ejército de Francisco I. Madero. Hay que decir que ellos apoyaron a trincherar al ejército federal que defendía la plaza para que, si de por sí ya los odian, pues los odien más y esto enardezca más a la gente local, que pues una vez vencida la plaza, pues viva Madero, ¿no? Claro. Lo cual, bueno, tiene sus cositas, pues. Entonces, eso fue lo que aumentó el odio para decir, hay que asesinar a estas personas. Hay hasta una anécdota particular en donde saquean un negocio de un chino y ahí vino. ¿Y qué dicen los revolucionarios? Pues véngase, ¿no? Y el vino estaba echado a perder o tenía un grado de alcohol superior al regular y las personas empezaron a caer de borrachas, no sé, a perder la conciencia. Dijeron, vean, nos quisieron envenenar. Y pum. Entonces, había pequeños detalles que coincidieron con una intervención armada. Wow. Que dijeron, pues, de aquí somos. Traemos las armas, es el momento, traemos el coraje, vamos a actuar en contra de ellos. Porque incluso como gente de la comunidad japonesa, porque había algunos japoneses fueron confundidos, imagínate, ¿no? Wow. Los vieron iguales y dijimos, vámonos. Toda una comunidad fue erradicada. Prácticamente. ¿Hubo sobrevivientes? Claro que hubo sobrevivientes. Pero la mayoría de ellos se fueron, por obvias razones, y algunos se quedaron, y algunos regresaron tiempo después para tratar de recuperar lo que tenían. Porque como te digo, o sea, no era una choza lo que tenían, no era una chocita. Era toda una sociedad económica establecida. Wow. Entonces, claro, o sea, incluso todavía hay sobrevivientes o descendientes de esa comunidad inicial de chinos. Han habido más migraciones definitivamente, no son los mismos, pero sí hubo sobrevivientes, claro que sí. Pero imagínate, en 3 días ejecutaron 303 personas. Y ahora, no hombres, no hombres armados, mujeres, niños, hombres, sin armas. Es que ese es el punto en donde quiero hacer un medio tiempo ahorita porque necesito procesar toda esta información y yo sé que muchos de los que nos están viendo ahorita también es complicado porque dices, ¿en serio esto pasó en nuestro país? ¿En serio esto pasó en la comarca lagunera? O sea, que somos una sociedad tan unida, tan bonita. Y sí, la verdad, moderna. Tenemos que entender que esto tiene su historia y yo por eso lo mencionaba en un principio. Si no conocemos nuestra historia, híjole, muchas veces estamos destinados a repetirlo. Hemos vivido esto, voy a atreverme a decir algo, pero basta con voltear al sur de nuestro país para que aquello que nos quejamos de nuestras fronteras del norte y de todos los abusos y excesos que de repente hablamos tener en el norte, wow, nosotros lo hacemos precisamente en nuestra frontera sur con aquellos que buscan una oportunidad para pasar. ¡Qué fuerte! Voy a hacer una pequeña pausa aquí para poder cenar algo, como que se te antoja. Hay taquitos dorados, hay Sopes, tostadas, hay pozolito también, parece calacito. no lo ¿Por echamos. qué no? Así lo hacía mi mamá. El pozole se sirve cuando estamos a 40 grados, ¿por qué no? Vamos a hacer una pequeña pausa y ahorita regresamos. No te olvides suscribirte a mi canal.
activa la campanita. Búscame en todas las redes sociales, dale like y comparte esta entrevista si te está gustando. Vamos a estar teniendo diferente contenido. Hoy yo quise aprovechar en este mes de mayo, hablar de este acontecimiento que muchos callamos, pero es necesario poderlo conocer para poder tomar y aprender las medidas que tenemos que tener para volvernos mejores ciudadanos, mejores personas. Vamos. Mi querida Coco, hermosa, gracias por recibirnos aquí en tu restaurante. Qué rico, estamos por disfrutar unos alimentos deliciosos como solamente aquí en Tacos Rigo podemos encontrar. Gracias. En Tacos Rigos, que los conocemos como el imposible también. Nada más para que quede el dato, mi querida Coco. Así es. Qué rico, qué rico. Gracias, qué bueno que les gustó y gracias pues por haber venido. No, hombre, al contrario, gracias por recibirnos y poder platicar de todo esto. Oye, es que esta situación que estamos platicando de lo de la matanza de los chinos fue algo bastante fuerte. Tú me contaste que habías tenido más o menos una experiencia ahí. Así es, sí, de yo trabajé lo que la como- gente cuenta. Sí. ¿Dónde trabajaste y Yo qué pasó? trabajé mucho tiempo, un rato en Comermex, ahí en la esquina de Cepeda y Juárez. Ajá. Ahora donde es el Arocena. Y cuando era un fin de mes que nos teníamos que quedar hasta muy tarde, y al final del día sea un reporte, y ese reporte se tendría que sacar copias, entonces las copias estaban en el sótano. Uy. Ahí hay que ir al Uy. sótano a sacar las copias del reporte mensual, y se oían ruidos, y luego se escuchaban las historias de que se supone que ahí enterraron a muchos chinos. Sí. Entonces... Es que estoy cuenta la platicando leyenda. ahorita con el doctor Abraham Torres. Pues yo pensé que eran leyendas, yo pensé que eran Sí, no, pues, ya. este mito de lo que la gente habla, ¿no? Y no, hombre, o sea, qué Dice fuerte que fue real. conocer Sí, todos los sí, detalles fue y la todo. revolución. Pero qué bueno que dejaste ese jale y te viniste acá y esto es lo tuyo y junto con mi querido Rigo preparas algo que ya es legendario aquí en la comarca Así lagunera, que todo mundo viene a buscar. ¿Cuál es la especialidad? Con los taquitos, Los obviamente. taquitos dorados, sí, Qué tradicional. rico. Cuéntame de ellos para la gente que nos está viendo fuera de la comarca lagunera o sepa de qué se trata. Pues dada que la gente de toda la laguna ya conoce los taquitos dorados del Imposible, de Taco Rigo Restaurante Imposible, que son ubicados en la esquina de Javier Mina e Hidalgo, ya hace muchísimos años, más de 45 años. ¡Wow! Entonces, luego ya de ahí pues salimos algunas otras sucursales, entre ellas yo. Y aquí estamos dando ahora el servicio. ¿Tienes? También tenemos otros platillos, pero el tradicional son los tacos dorados. Bueno, que yo particularmente te quiero recomendar. ¿Tienes antojo así como yo? No te esperas a las fiestas patrias para comer un buen pozole. Bueno, un buen pozole lo vas a encontrar precisamente aquí en Taco Rigo. Que si quieres taquitos dorados también. Y particularmente aquí en esta sucursal, que por cierto está 100% remodeladas, ya tenía trato de no venir. Quiero que te vengas por favor a cenar hoy mismo, no te lo vas a perder por favor, porque no te vas a arrepentir. Un lugar bastante amplio, climatizado, bien bonito, diseñado aquí por mi amiga también, que le puso su toque particular. Claro, claro. Que dicho sea de paso, todo el ornamento, los cuadros y todos ellos son pintados acá por mi querida Coco, que tiene un talentazo, comercial. no solo para la cocina, es todo un artista ella. Hombre, Pero bueno, la verdad es un lugar muy bonito. Un lugar que ya es tradición en la comarca lagunera, Así se es. cena delicioso. Por favor, para la gente que nos está viendo, quiere hacer pedido a domicilio, Así ¿dónde es, lo puede hacer? Tenemos servicio a domicilio, es aquí mismo, los teléfonos están en las redes sociales, pero... Y aparecen aquí en la pantalla. Sí, 32 24 78 Ajá. o en el 87 12 70 70 18. A ¿Qué ver, días gusten, tienes se los mandamos. servicio? Aquí en este sucursal, de miércoles a lunes, cerramos los martes. Ok. Pero todos los demás días a partir de las 6:30 hasta las 12:30 de la noche. Qué rico. Así que ven, menciona que lo escuchaste aquí en mi podcast y bueno, te van a tratar de maravilla. Bueno, siempre lo hacen, pero dicho sea de paso, que ahí el quemón, ¿verdad? De que yo lo escuché con el Rey Jam. Perdón, aparte de los taquitos dorados, tenemos enchiladas, pozole, tortas, tostadas, taquitos de carne asada, quesadillas con pierna de puerco que están deliciosas y papas a la francesa. Hay Las variedad. enchiladas son otra onda y es un platote que vas a quedar bien servido. Sí.
yo quiero unas. Muy bien, Ahorita te las yo pongo. cenas y unos Claro que sí, taquitos y claro que sí, pozolito con todo y de gusto. todo. Coco, gracias por habernos recibido. Al contrario, Gracias, no, hermosa. gracias. Aquí estamos para servirte y para servirle a toda la gente que guste venir. Un Y excelente gracias lugar. a toda la que nos acompaña. Y hombre, gracias por recibirnos aquí. Gracias. Continuamos, vamos con mucho más, hay mucho que platicar todavía en este podcast. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Oye, qué rico, la verdad, y así como pudimos ver ahorita durante la pausa que estábamos haciendo, un excelente lugar para venir a cenar aquí en la comarca lagunera, pues obviamente es Taco Rigos o el Imposible, como le conocemos mucho. Ya platicamos un poquito acerca de esto y las especialidades que podemos encontrar. Bueno, es una delicia. Y bueno, yo platicando aquí con mi queridísimo doctor Abraham Torres, no quiero dejar pasar la oportunidad de pues, invitarte a cenar también, mi querido, pues porque Ya estuvieron, mi hermano. ¿cómo vamos a hablar de todos estos temas Ya me dio hambre. sin disfrutar? Pero bueno, ahorita nos van a estar sirviendo los platillos que hemos invitado. Mira que el pozole es una delicia. También los taquitos dorados que son legendarios, también típicos de aquí. Y bueno, pues tenemos que unas quesadillas sincronizadas, tenemos, bueno, un montón de cosas deliciosas que vamos a estar disfrutando en esta plática. Pero bueno, dale por favor like a mis páginas, búscame en las redes sociales. Este podcast es para que tú y yo aprendamos, crezcamos, conozcamos de la historia y de muchos, muchos otros temas. Hoy estamos tratando un tema bastante pesado que en este mes de mayo se recuerda, se conmemora, ¿cómo le podemos decir? Se recuerda. Se recuerda este acto. Aniversario luctuoso, etcétera. Porque la verdad, ya viendo este trasfondo, es como cuando mi abuelita decía, oye, tienes que barrer bien debajo de la cama, porque luego levantamos la cobija y se ve todo el tiradero que tenemos. A veces estas cosas no son de las cuales nos sintamos orgullosos, pero suceden. Suscríbete a mi canal ahí en YouTube, activa esta campanita que aparece aquí abajo para que, bueno, puedas tener acceso a todo el contenido que tenemos propio. ¡Qué rico! Vamos a cenar bien rico, qué huele. ¿Cómo sabía que me gustaba lo fit, verdad? Sí, Mira pero nomás. esto cuenta como ensalada también, ¿no? Ah, sí, esto. Sí, claro. Esta es la ensalada, esta es la prot. La proteína de la ensalada aquí en este caso. Tengo ensalada encima y pozole. Es un legendario en la comarca, mi hermano. Uy, sí, también tenemos que hablar algún día de esto que es el pan francés. Y para las personas que nos están viendo fuera de la comarca lagunera, bueno, mira, aquí hubo estas enchiladas deliciosas. Voy a poner el servicio un poquito más para acá para que nos podamos acomodar mejor. ¡Qué rico! Oye, mira, son quesadillas con una pierna adobada deliciosa. Y esto que está acá, unas enchiladas típicas de acá de la comarca, es una delicia. Y obviamente, pues Taco Rigos no podía faltar. Gracias, querida. Los taquitos dorados surtidos es una delicia. El pozole y esto que está acá, que es el pan francés. Por favor, hazmele una toma especial. El pan francés que no puede faltar en las mesas de los laguneros. Es una delicia. Si nunca lo has probado, es ese que vende la marca del osito, ese no es pan francés. No, por favor. Ese es pan de barra. Hay unas tiendas de aquí de Torreón por toda la nación, y que hacen por ahí sus intentos, pero no pan francés, solamente acá en la comarca. Así que cuando vengas, no olvides pedirte un lonche, pedir algo que tenga el pan francés para que lo puedas probar. Es una delicia. Así que buen provecho para todos los que nos están viendo. Nosotros vamos a cenar y vamos a seguir platicando de eso. A disfrutar de esta rica cena. ¿Por dónde comenzamos? Oye, me reí. Pues yo quiero comenzar donde nos quedamos. Hubo un tema que me llamó mucho la atención. Que todo sucedió en un transcurso de una semana aproximadamente, menos. Pero, ¿cómo lo habrán vivido? ¿Qué antecedentes tenemos? ¿Dónde se escondían? Bueno, pues lo horrible. Bueno, horrible. Mira, como te comentaba, ya entró el ejército. Empezó a haber saqueo de las tiendas. Empezó a haber robo de las diferentes propiedades. Y al presentar resistencia, no armada, sino presentar resistencia de que, oye, este es mi negocio, ¿por qué estás haciendo esto? Pues era el pretexto perfecto para violentar a las personas. Ahora, cabe señalar que durante esas fechas, en la ciudad vecina de Gómez Palacio, líderes con una mayor jerarquía que el coronel de caballería en ese entonces, Benjamín Argumedo, descansaban plácidamente y al parecer nunca se enteraron de la matanza. Luis Aguirre Benavides, Orestes Pereira,
personajes que luego se sumaron al villismo. Ya. E incluso Emilio Madero, hermano del presidente Madero. Nunca dijeron stop hasta alrededor del día 16, cuando ya se trasladaron de Gómez Palacio a Torreón y dijeron ya la plaza está tomada, ya no quiero disturbios. Pero durante esos 3 días, 3.5 días, pues fue un terror para los chinos. Claro. Sus negocios fueron saqueados. O sea, hay relatos donde dicen hasta las cortinas. Y las cortinas se las ponían de vestidos, se las ponían a los caballos, el dinero, la comida, etcétera. Ahora, esta matanza se concentró en el primer cuadro de la ciudad, lo que hoy se conoce como la Plaza de Armas. Allí está el Banco Chino. Sigue estando el edificio allí. Está el Casino de la Laguna y a un lado está el Banco Chino. Ok, ya lo ubico. Actualmente hay una tienda de conveniencia de esas que hay en Colombia y en medio está un pasillo que venden un sinfín de cosas. Bueno, ahí era el Banco Chino, ahí se concentró la matanza. ¿Por qué? Porque querían el dinero. Entonces, a los propietarios, o los ejecutivos, arriba y al lado, había un hotel que también era de los chinos. Entraron y también saquearon, e incluso gente que no era ni china, que estaba hospedado en el lugar de los chinos, se vio violada y también en las diferentes lavanderías que había, en los restaurantes, los chinos al ver que no había respeto, salieron despavoridos, se intentaron esconder pues, en diferentes lugares. Hubo quien no quiso problemas, digo, ahí están, entren y los sacaban. Los aventaban de los edificios. Hubo quien dijo, pásenle, escóndanse. Pásenle, escóndanse. También hubo personas que dijo, ¿por qué está pasando esto? Somos comunidad. Y los escondieron. En los terrenos de lo que hoy es la zona hospitalaria y la colonia Torreón Jardín y el bosque, eran huertas o hortalizas de los chinos, que se conocía como el pajonal. En ese entonces eran los arrabales de la ciudad. Allí también fueron casados literalmente los chinos. Y fueron muchos de ellos enterrados en fosas comunes en estos terrenos. La gente de la colonia Torreón Jardín no me va a dejar mentir. Yo conozco mucha gente allí y me han dicho, a la altura de la calle Sicomoros, atrás de la 71, habría un panteón chino. Wow. No sabemos si regular o irregular, llámese fosa común. Pero cuando se hicieron casas allí, bueno, se extrajeron los restos y seguramente se reubicaron en el panteón municipal. Sí. Hay fotos muy drásticas de esos días afuera del Casino de la Laguna, con el saqueo, con los caballos, apilados los caballos de la comunidad china y cómo los trasladaban en carretones. Hay fotos donde se ven charcos, era mayo, estaba lloviendo, y cómo estaban apilados los chinos en carretas que los trasladaban a lo que hoy es el terreno, el panteón municipal, el más viejo de Torreón, que está allá en el centro. Entonces, niños, mujeres, viejones, todo. Hay una anécdota de una enfermera que hace un tema como pericial. Dice, yo me encontré a los chinos ejecutados. ¿Por qué? Porque tenían decapitados, partidos por la mitad de la cabeza, sin brazos, balazos en el pecho, balazos en la cabeza. O sea, que mostraban actos de violencia donde no hubo resistencia. Porque por más efectivo que sea un ejército, no le va a atinar a todos a la cabeza. Claro. Entonces, era prácticamente una... Por eso sí, exactamente, el término como es. Y hay anécdotas de que veían unos niños la cabeza de un chino como si fuera una pelota, y cómo los aventaban del Casino de la Laguna, bueno, del Banco Chino de este lado, hacia la calle desde el segundo piso. ¿Verdad? Entonces fue algo ruin. Eso no fue una batalla. Eso no tiene nada de heroico. Eso es un acto genocida a la altura de la Alemania. ¿Existe algún registro de más o menos cuántos ejecutados hubo en esa? Sí, hubo varias cifras, pero la reconocida y la final son 303. Número hasta simbólico, pero 303 chinos. Wow. Lo que me parece increíble de esta historia o de esto que me estás contando, de esta anécdota, es que lo podríamos nosotros interpretar o transferir hacia otras naciones o hacia otras historias. Y qué fuerte el tomar el atrevimiento de hablar y juzgar lo que sucedió en otros países, en otras culturas. Hablamos de todo lo que sucedió con los... Hablamos de lo que sucedió con los judíos. Hablamos incluso de otras situaciones en el sur de América.
pero nunca mencionamos estas cosas. Bueno, hay temas escondidos en el ambiente tradicional de la enseñanza histórica en México y en las escuelas, ¿verdad? Este es un ejemplo. Hay de los yaquis, hay de los mayas, hay muchas cosas. Y no es por decir, ay, pues no quieres hablar de los meros mexicanos mestizos. Claro que estaban en guerra. Pero una cosa son las batallas, otra cosa es el saqueo y ejecuciones, ¿verdad? Obviamente también población mexicana, vamos a decirlo común, mestiza como tú y yo, se vieron saqueados y bajados. Haciendas, pueblos, mujeres, familias también. Sí. Pero esto fue un hecho que se concentró prácticamente en 3 días durante mayo de 1911. Oye, perdón, voy a hacer, porque si no esto se nos enfría y ya después... Vamos probándolo. Sí, claro, porque esto está bastante bueno y hay que disfrutarlo. Ahí en casita, bueno, pues aprovechen, ¿no? Qué rico. Y buen provecho a todos. Esto es una delicia, la verdad. Echamos limoncito al pozole, a ver qué tal. A ver qué tal, a ver qué le puedes hacer, padre. Y los que no son laguneros van a ver la técnica depurada del dipeo, ¿cómo se debe hacer? De esta joya gastronómica que es el pan francés. Y pues con este platillo delicioso. Así es como se ven los tacos, el imposible. Para que luego ahí no anden los piquiquieres que, ¡ay, qué falta de educación! Chopeando el pan en el pozole, pues así es como se disfruta. Y le faltó la cebolla, mi hermano. Yo... Sin agruras, sin agruras. Total, estamos de cámara, esto no huele. Esto no huele. Delicioso, delicioso. Oye, mi querido, hay historias, mitos por ahí, de esta situación. He escuchado gente, e incluso mi querida Coco nos contaba hace ratito, de cómo ella trabajaba ahí en el centro de la ciudad y cuando bajaba a tomar, a sacar copias en lo que vendría siendo el sótano del edificio, de repente había como ciertas manifestaciones. Yo cuando llego acá a Torreón, déjame te cuento, trabajaba también en un hotel de ahí de la zona centro, reconocido en aquel entonces, ya cambió de marca o de cadena. Pero había una particularidad porque siempre mencionaban que se aparecían personas o como que había manifestaciones de personas. Pero lo curioso era eso, que las características que daban era que era de personas chinas. A mí nunca me tocó ver absolutamente nada. Pero es lo que la gente cuenta. Y esto es algo muy... Sí, mira, durante las investigaciones que he hecho de arqueología urbana, precisamente en el Banco Chino y en las inmediaciones de la Plaza de Armas, gente que trabaja allí, que tiene años trabajando ahí, me han dicho, hemos visto, estando de edificio a edificio, por la ventana, a espectros con aspecto chino, con el vestido, en la usanza, claro. asomándose así, mira, por la ventana. Viéndote de edificio a edificio. Uy, se enchina la piel. ¿Y qué? ¿Puedo hacer nombre de negocios o no? Dale, pues. Bueno, un negocio Tiene legendario. que nos patrocinan. Otro negocio legendario que es la copa de leche. He conocido personas que trabajan ahí que también dicen que los han asustado, que están justo atrás del Banco Chino, ¿verdad? También conocí lo que hoy es el Museo de la Revolución aquí en Torreón. Precioso, es un chalet muy bonito, está impecablemente cuidado. Ese chalet... Pero tiene su historia. Ese chalet era de un chino que se vio afectado en ese movimiento. J. Lin Wang, si no mal recuerdo. Intentaron ejecutarlo en esas fechas, pero alguien lo salvó. Él era un intelectual y era un hombre de dinero. Oye, pero eso es cinismo, ¿no? Fíjate lo que es la vida, ¿no? Él hizo ese chalet para su familia y hoy es Museo de la Revolución. El movimiento que le destrozó la vida y en parte la carrera como médico. Aunque murió en Torreón, y yo tengo fotos de la tumba que personal de ahí del Museo de la Revolución me hizo el gran favor, se los agradezco, de dármelas. De la tumba de este doctor. Entonces murió aquí en Torreón, a pesar de los pesares. Ahí también hay muchas leyendas de aparecidos, que se aparece un niño, que se aparece esto y aquello. Ahí vivían chinos, perdón. Y tengo una anécdota de un paciente atrás de la Clínica 71, que ahí viven. Sí. Que cuando hicieron remodelaciones en su casa encontraron osamentas. Pero antes de las osamentas ya tenían la anécdota de que una niña chinita asustaba en su casa. Wow. Más los horcados del bosque y otras cosas. También, son, claro. que sabemos que eran Son legendarias o son estas leyendas urbanas que estamos escuchando, pero que ahora que nos das un parámetro, un concepto,
de todo esto, ahora entendemos de qué se trata y por qué particularmente las señas de lo que están diciendo de esta gente, ¿no? Exacto. Entonces, todo lo que es el primer cuadro, puedes ir a preguntarle a cualquier persona o propietario de negocios sobre los chinos y sobre los fantasmas y te va a contar algo. Estoy seguro, Rey, te lo puedo hasta apostar. Estaba yo trabajando en un programa de televisión y de repente uno de los invitados, voy a omitir nombres porque es una persona político, cuando me conoce y me presento, al igual que tú, dijo, oye, tu apellido es chino, tú sabes de esta historia y es la primera vez que yo lo escucho en mi vida. Esta anécdota de todo lo que estamos comentando ahorita. Después, cuando tengas chance, platicamos de ello, Menico, y así quedamos en pendiente, continuamos con el programa y ya no supe más de él. Pero él vive o vivía precisamente en esta zona de Torreón Jardín. Y él me mencionó así a grosso modo cómo había ciertas manifestaciones y todo, porque decía, hasta el día de hoy hay sangre de tus parientes, así me dijo, hay sangre de tus parientes que sigue hablando. ¿Cuál vendría siendo ese mensaje? Digo, sería como tratar de interpretar el comentario de este hombre, pero ¿tú crees que hay algo que esta sangre esté tratando de decir todavía tantos años después de esta situación? Pues mira, eso ya entraría en temas muy filosóficos, Rey. Sin embargo, yo pienso que la enseñanza nos la da la historia misma. Si entramos a una investigación como tal de fantasmas, pues es algo que no es lo mío, pero la historia nos dice que la intolerancia política, religiosa y de etnia es un error. La diferencia debe de sumar, no restar. Y yo te regreso a ti la pregunta, ¿tú cómo te sientes al estar hablando de una que se efectuó a una comunidad a la cual tus abuelos pertenecían? Si bien ellos no estaban en Torreón, estaban en Veracruz, pertenecían a la misma comunidad. Claro, ¿No te genera cierta nostalgia? claro. Porque si estos fantasmas, de manera simbólica, como lo dice esta persona, siguen hablando desde las entrañas de esta tierra lagunera que en esa parte se llenó de sangre de esa etnia, ¿qué te genera a ti eso? Tiene razón, y creo que muchos de nosotros podríamos estar en esta situación. ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo lo has experimentado? ¿Apenas te vienes enterando de lo que sucedió? Creo que es importante que lo podamos compartir. Deja tu comentario, también es importante aquí. Deja tu comentario. ¿Cómo lo has vivido? ¿Te vas enterando esto? ¿Qué te mula? ¿Qué está causando dentro de ti el enterarte? Porque al final de cuentas son hechos que no podemos negar. Nuestro presidente, que fue hace 2-3 años Sí, aproximadamente, hace un par de años hizo una ceremonia en el bosque de Venustiano Carranza precisamente, de solicitar el perdón o una disculpa pública en donde hubo descendientes de esas personas. Claro. Y vino el embajador chino, o sea, y también no vamos a negar que China es una megapotencia, ¿no? claro, Hay que estar bien con ellos. incluyendo también, bueno, pues a toda la comunidad china que actualmente vive en la comarca y que cada vez también se sigue poblando más y encontramos cada vez más personas extranjeras. Pero yo creo que tratando de aterrizar este tema y lo que hemos estado platicando en esta noche para todo nuestro público es que necesitamos aprender a ser tolerantes. Hay cosas que no podemos negar. Una de ellas es las diferencias que nos pueden dar las etnias, que nos pueden dar el lenguaje, que nos pueden dar Fútbol, honor. imagínate. Y lo hemos comprobado en muchas ocasiones, la poca tolerancia que tenemos ante la frustración, ante las diferencias, ante tantas cosas. Y esto es lo que está trayendo división en nuestra sociedad. Aprendamos de ese tipo de acontecimientos. Para cerrar, mi querido Abraham, tengo duda, ¿qué pasó ya después? Se lavaron las manos estos líderes políticos y dijeron yo no fui, fue Tete. ¿Qué pasa? Bueno, sí se lavaron las manos y como el país estaba en guerra, no se hizo gran cosa. Hubo denuncias, se pidieron indemnizaciones, el gobierno de Madero dijo sí, pero después las indemnizaciones nunca llegaron. Hubo juicios lights para Benjamín Romero y otros de sus subalternos, pero al fin y al cabo, al muerto nadie lo revive. Muchos de estos intolerantes, su descendencia sigue aquí en la comarca. Claro.
Hay cosas que hablamos ahorita de que parece increíble, como el Museo de la Revolución en una propiedad que perteneció precisamente a los A chinos. un líder de la comunidad. Qué fuerte vivirlo. Mi querido Abraham, te agradezco por venir y platicarnos y compartirnos placer todo siempre esto que la saludarte. verdad me explota la cabeza y yo no sé cómo procesarlo. Hace muchos años sucedió esto, precisamente aquí, en Torreón, en la comarca lagunera, en un mes como este que estamos viviendo, en un mes de mayo, la madre de los chinos. Dicen los registros que 303 víctimas hubo de esto que fue un genocidio, no se puede considerar de otra manera. Lo vivimos, sí, aquí en México. No te estoy hablando de una historia que sucedió allá a lo lejos. Aquí en México, tú y yo tenemos que aprender de esto para que no se vuelva a repetir. Porque peor aún, esto suele pasar aún con gente semejante a nosotros. La poca tolerancia que tenemos no nos deja nada bueno. El discutir por cosas tan tontas como gustos musicales, como gustos deportivos, políticos, religiosos, híjole, yo creo que no deberíamos de llegar a tal grado. Quizá en aquel entonces sucedió una cosa con armas, con intolerancia en un sector en particular. Aguas, en nuestro país estamos viviendo tiempos violentos, tiempos fuertes. Que esto no sea parte de tu vida. Aprendamos por los principios para que la experiencia sea algo bueno y no sea algo doloroso de lo cual tengamos que aprender. Yo soy Reyham y te agradezco por haber estado aquí en nuestro podcast. Cada semana vamos a estar trayéndote información nueva, cosas que vamos a estar disfrutando, que vamos a estar aprendiendo y siempre desde un lugar bien rico donde te voy a estar invitando a cenar, como mi querido Abraham Torres, que hoy... Tenemos tarea, mañana tenemos tarea. Mira, bastante que cenar ahorita, pero bueno, que tengas muy buen provecho, disfruta tu día, tu tarde, tu mañana, no importa la hora que nos estés viendo, te mando un fuerte abrazo. No olvides suscribirte a mi canal, no olvides también seguirme en todas las redes sociales. Yo soy Reyham, gracias por haber estado aquí. Que Dios te bendiga. Adiós. Qué rico. Ándale, todavía. Qué rico. Pues ¿dónde lo ponemos? A ver. Escucha el podcast de Reyham. Tiene invitados que te van a encantar, empresarios.